Buenos días familia rolera y bienvenidos al primer episodio de esta serie de Roller Life. Hoy, ya que es el primer episodio, vamos a arrancar con lo más importante, los patines. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Bien, para los que no están al tanto, esto es un patín. Elemento de vital importancia si lo que queremos es patinar. Pero esperen, porque esto también es un patín. Y resulta que también esto es un patín. Y resulta que también esto era un patín, ya no tanto. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre estos patines? Claramente el color no es, como verán, me gustan los colores oscuros. La diferencia está en qué estilo de patinaje queremos hacer. Así que vamos a dejar sobre la mesa los dos patines más típicos, los que se suelen comprar al principio, y vamos a ir conociendo sus partes. Bien, a modo de demostración vamos a utilizar este patín, ya que el fitness está agonizando, pobrecito. Y vamos a ir desde abajo hacia arriba viendo las diferentes partes. Obviamente lo primero que viene son las ruedas. En este caso son 4 ruedas de 80 milímetros. Obviamente, como han visto, hay patines de 3 ruedas. Generalmente cuando son 3 ruedas son de 110 o 125 milímetros. También hay patines de 2 ruedas, aunque no lo crean. Son para Aggressive y son ruedas más chiquitas. Pero vamos a enfocarnos en estos que son los patines más típicos, que son las 4 ruedas de 80. Adentro de las ruedas, y esto en todos los patines habidos y por haber, hay 2 rulemanes, que es lo que hace que la rueda gire. Es importante que los rulemanes sean buenos para que tengan una vida más duradera, puedan girar más suavemente y tengan más velocidad. Ese rulemán, por medio de un tornillo, está agarrado al frame. Hay varios estilos de frames y lo más importante de los frames es que sean livianitos y lo más rígidos posible para no perder fuerza en las patadas. Obviamente hay frames de para 3 ruedas, hay frames de patín carrera, hay frames de Aggressive que son completamente diferentes a este estilo de frame, pero lo más común de vuelta es este estilo de frame, que son 4 ruedas de 80 milímetros. Más arriba y agarrado al frame ya tenemos la bota. Hay varios estilos de botas, en este caso la bota es una bota rígida con liner adentro, ya vamos a ver lo que es el liner. Pero también existe bota suave, que es como la del patín de fitness, el liner bien integrado en este caso. También está la bota con el liner integrado, que sería este caso. Si ven, el liner es parte del patín, no tiene una parte de una carcasa. Bien, para comenzar a patinar lo que más recomiendo es una bota rígida con liner. De esa manera se van acostumbrando a este estilo de patín y después es más fácil pasarse a los otros que son un poco más duros. Volviendo al patín y a sus partes. Están los cordones. En el caso de estos patines rígidos no son de lo más importante porque es muy poca la diferencia que hace cuando los ajustamos. Más arriba tenemos el strap de 45 grados y acá vamos a hacer una pausa porque es muy importante este strap. Es lo que hace que nuestro pie se quede bien pegado a la plantilla, pero a la vez bien contra la parte de atrás de la bota. Siempre este strap es muy importante ajustarlo al máximo para asegurarnos que el pie está bien firme adentro del patín y no se mueve o baila como loco. Tenemos otros estilos de straps, como por ejemplo, volvemos al patín de fitness, este strap es de velcro y realmente no recomiendo que el strap de 45 grados sea de velcro porque no se puede aplicar la misma fuerza de ajuste, suelen romperse y pierden al tiempo el agarre a sí mismos. Entonces no recomiendo mucho que sea un strap de 45 grados con velcro, excepto que sea para otro estilo de patín como es este, que en este caso sí es con velcro, pero es un velcro ultra potente y el patín entero es de carbono y es otro estilo de patinaje el que se hace con esto, el cual no requiere de que esté tan ajustado el strap de 45 grados. Tampoco el strap de 45 grados en este caso hace tanta fuerza como en los otros. Volvemos a este patín. Subiendo un poquito más arriba
vemos acá que hay un tornillo que agarra a toda esta parte de plástico que se llama el cuff o la caña o como quieran decirle. Recomiendo que le digan el cuff, C-U-F-F. Este cuff es movible, en el caso de todos los patines funciona igual, pivotea hacia adelante. Cuando uno tiene el patín puesto, la palanca que ejerce la pierna con respecto al pie hace que se mueva y eso nos da más movilidad para poder cambiar de posición o hacer giros o incluso ir para atrás. Es en un caso en el cual se nota mucho el movimiento del cuff. Subiendo un poquito más, ya finalmente tenemos el strap del cuff. Como verán, es al estilo ratchet, igual que este, o sea, no es con velcro, sino que es con micro punto, o sea, se engancha acá y se hace así. Cuando lo ajustamos después, lo ajustamos ahí. El strap del cuff depende mucho de cada uno, si lo queremos muy ajustado, poco ajustado. La realidad es que cada persona tiende a tener su forma diferente de usarlo. Hay gente que le gusta el cuff apretado en la parte de arriba, hay gente que lo usa más suelto. También depende mucho de qué estilo de patinaje estemos haciendo. Generalmente en Aggressive se usa un poquito más suelto y en patinaje de calle se usa un poquito más ajustado. Una de las cosas importantes, ya casi terminando, antes de mostrarles lo que es el liner, voy a comentarles es que es importante cada vez que salgamos a patinar darle una pequeña ajustada a los tornillos, tanto de las ruedas como el del cuff, para asegurarnos de que estén bien. Ya ha pasado en algunas ocasiones que se ha salido, por ejemplo, el tornillo del cuff. Yo, por ejemplo, perdí uno. No están baratos. Y en alguna que otra ocasión se ha salido también el tornillo de una rueda, por ende de una rueda, y por ende se ha caído gente de manera muy fuerte. Así que ahora sí vamos a pasar a mostrar el liner. Para eso tengo que sacar el liner del patín. Para sacar el liner hay que aflojar todos los straps, un poquito los cordones, y vamos a agarrar de la tira esta, que es parte del liner, del cuff, y tiramos para afuera. Con un poco de paciencia y saliva sale el liner, que es como una botita. Hay varios estilos de liners, hay mejores, hay intermedios. Este es normal, no tiene nada en particular. Lo que sí tiene es media plantilla, que sirve para que no caiga tan fuerte sobre el pie. Hace que retumbe menos en las rodillas incluso. Hay algunos liners que son termomoldeables, eso significa que se amoldan con respecto al pie cuando se le aplica calor. Y es una parte muy importante del patín, porque es donde va el pie y depende de esto qué tan cómodo va a ser el patín para uno. Es por eso que mucha gente de repente, en vez de cambiar un patín que se le hace incómodo, prefiere cambiar el liner. Hay muchas marcas como MyFit, que es de Powerslide, que dicen que son muy cómodos. Yo por el momento no tuve ningún problema con este liner, lo vengo usando hace un montón de tiempo. Es el que vino de fábrica con el patín y es comodísimo. Y bueno, esta es la última parte del patín a describir, así que ya estamos finiquitados con el programa de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse, hacer sonar la campanita si los notifica cuando subo el próximo video. Si tienen alguna duda o quieren ver algo pueden comentar abajo o mandarme un mensaje en Instagram, de paso seguirme en roller.life o en Facebook en rollerlife, todo junto. Ese me dejó ponerlo entero. En el próximo capítulo vamos a estar viendo qué patín te conviene comprar a vos, sí, a vos, y por qué. Así que ahora los dejo con un par de outtakes, bloopers y de paso el link en pantalla para que puedan cliquear al siguiente video. Nos vemos sobre ruedas. Oye tú K2, ¿qué pasa? ¿Qué andas capa caído? Oye tú Seba, andas medio raspado, güey. ¿Qué anda pasando? Es que este loco me usa todo el tiempo, güey. Yo ya no sé más qué hacer. ¿Qué pedo? Ay.